La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. En este hermoso día, hermano, parecería de verano. En este día, lunes 18 de octubre, ¿ya? Digamos que hay toda una influencia, hermano, una predisposición a todo lo que tiene que ver con el estallido social, con la revuelta. Pero por lo menos hasta ahora, hermano, aunque hay una predisposición a ver, digamos, que rompen semáforos, o que, digamos, saquean algo, uno está expectante de que tal vez suceda aquello, pero a Dios gracias, hasta ahora no ha acontecido nada. Y estamos contentos, hermano, con aquello porque vemos claramente, hermano, que mucha gente que se vio involucrada en saqueo, en robo, en protestas un poco desmedidas, viendo esto en perspectiva, a la distancia, hermano, muchos de ellos saben que eso, si bien es cierto, tenía alguna base correcta, un descontento. También muchos de ellos hoy actualmente no participarían de una nueva revuelta porque también ven que esa acción finalmente trajo una repercusión. Ya a la fecha, hermano, hay problemas económicos, hay gente que tiene tremendas deudas, el IFE ya ha disminuido, quedan pocos meses para que sigan entregando el IFE en un menor porcentaje. Entonces, la gente vio, hermano, que las consecuencias no solamente de la pandemia, sino que del estallido social, hermano, hoy se están palpando. ¿Se acuerda que estaba el dicho, no son 30 pesos, son 30 años? Ahora pregúntele a esos mismos. Yo creo que anhelarían que el tema fuera 30 pesos. No, resulta que hoy día no son 30 pesos. Hoy día subió, hermano, el tema de los créditos. Hoy día, hermano, el tema, hermano, del alza de valores se ve en todos los rubros. Ya estamos con una inflación tremenda. Entonces, esos mismos que lloraban por 30 pesos, que yo no digo que no son en los 30 pesos. Lo que yo digo es que comparemos lo que hoy vale la vida con lo que valía, hermano, hace 2 años atrás en cuanto a el tema de los créditos, del dividendo, del arriendo, hermano, todo lo que tiene que ver con los insumos, con lo comestible. Oiga, nos damos cuenta, hermano, que digamos que los 30 pesos es un valor ridículo en comparación a lo que hoy se está pagando, hermano, no solamente por la pandemia, sino que básicamente por el estallido social. Así que Dios quiera, hermano, que podamos tener una jornada pacífica, hermano, y que si la gente quiere protestar, que lo haga, porque estamos en una democracia.
perfectible, pero en una democracia. El tema, hermano, cuando se entremezcla la protesta con la violencia. Ahí, digamos que hay un punto de inflexión que nosotros como cristianos naturalmente que no vamos a apoyar. Así que a orar, nosotros ayer estuvimos en el culto orando tanto en el culto de la mañana, de las 8:30, como en el culto de las 7 de la tarde, orando de manera, hermano, muy constante, muy perseverante, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, orando, hermano, precisamente por el estado, hermano, social, por lo que significa hoy día, hermano, el 18 de octubre. Ya el 18 de octubre viene a conmemorar no una fiesta, sino que el fracaso de la política, el fracaso de la centroderecha, el fracaso de la centroizquierda, el fracaso de, hermano, la extrema izquierda, el fracaso del Frente Amplio, el fracaso de RN, de la UDI, el fracaso del PS, del PPD, de la DC, el fracaso, hermano, de todos los partidos, digamos, del espectro. ¿Por qué? Porque no pudieron, hermano, hallar una salida institucional, sino que encontraron, hermano, como solución entregar la Constitución, lo cual es algo absolutamente nefasto. ¿Ya? Yo de toda la gente con la que compartí, hermano, de temas sociales, temas políticos, sabe que nunca estuvo el tema, hermano, de la Constitución. Ese era un tema, hermano, que sí se manejaba dentro de la élite política. Ellos sí, hermano, sobre todo los de la izquierda extrema, hermano, para ellos el tema de la nueva Constitución era un tema contingente, relevante, pero para el común de la gente, para la gente que trabaja en una feria, en una construcción, que trabaja, hermano, en una oficina, que trabaja como conductor de algún tipo de vehículo, de transporte, ¿usted cree que andaban debatiendo el tema de la Constitución? No, si la gente tenía claro cuáles eran sus conflictos. El tema de la educación, de la salud y de la vivienda, 3 ítems clarísimos. Y mire, han pasado los años, ya llevan 2 años, y no le dieron solución a ninguno de estos 3 ítems. A ninguno, hermano. Esta clase política, hermano, es una basura. ¿Ya? Es una basura, hermano, porque finalmente cada cual, hermano, busca sus intereses propios. Pero mire, esta gente yo creo que no debe conocer lo que es, por ejemplo, un consultorio. Yo conozco lo que es un consultorio, usted también. Pregúntele a estos individuos si saben lo que es un consultorio, si saben lo que es hacer una fila tempranito a el consultorio. ¿Ya? Ellos no saben de eso, hermano. Pueden ser de izquierda, de derecha, pero si son políticos, son de la clase media alta, hermano, y ellos se atienden en temas previsionales, hermano, de salud privada. Entonces, tremendo, hermano. Lamentablemente la clase política aquí en Chile, hermano, no sé si será igual en todas las partes del mundo, pero es absolutamente lamentable. Tenemos políticos lamentables, hermano. Tenemos políticos, hermano, que son terribles. ¿Ya? Así que, hermano, a confiar en Dios y recuerde ir a votar. Hay que ir a votar por valores. Cierto que es importante el plano económico, pero primero valores, luego el plano económico. Ya el plano económico, pero primero el tema de valores. Así que todos los que están, hermano, en contra de estas políticas de la centroizquierda, de que Chile caiga bajo las manos de la ONU, que quede bajo la dictadura de la OMS, toda la gente, hermano, que está en contra de la ideología de género, tiene que ir a votar sí o sí, hermano, en estas próximas elecciones, ¿ya? No sirve de nada estar haciendo una publicación por Facebook, por Twitter, hermano, por Instagram, por todas las redes sociales, si la persona no va a votar, ¿ya? Así que hay que ir a votar. Yo invito a toda la familia de la Radio Plenitud a ir a votar, porque después no sirve nada estar llorando y diciendo esto es un hijo de Satanás, esto es un endemoniado, esto es un perverso, si la persona no fue a votar. Hay que ir a votar, mis amados hermanos, y a orar. Primero orar y votar. Ya, hermano Richa, que yo estoy orando. Amén. Ore y vote. Y el que va a ir a votar, ore y vote. Hay que hacer las dos cosas, hermano. Y esperamos en el Señor que no caigamos en manos de la
extrema izquierda, hermano, que no caigamos en manos, digamos, de estas personas, hermano, que son burgueses. Usted sabe que Boric es un tipo de la clase alta. Él es un burgués, ya es una persona adinerada, sus padres son adinerados. Y Sichel lo mismo, ellos cuentan el cuento que eran personas ultra pobres, pero esa gente, si en algún momento fue pobre, fue hace bastantes años atrás, hermano. Entonces, aquí hay que primar con el tema de los valores, ¿ya? Y oremos para que el Señor infunda temor de Dios en estas personas, sea quien sea que llegue, hermano, a la presidencia, pidámosle al Señor que esa persona tenga temor del Señor. Ya, vamos a leer, hermano, rápidamente unos comentarios. Les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, en su programa radial Doctrina Apostólica, un día más, día lunes 18 de octubre del 2021. Ya que el Señor me los bendiga enormemente. Espero que podamos tener un tiempo de mucha edificación. Si va a dejar algún saludo, trate de dejarlo ahora. Hermano, escríbalo por Facebook. También tenemos mi número de WhatsApp, más 569, 53 18 65 85. También nos puede escribir allí a mi número de WhatsApp. Ya, y también, mis amados, tenga a bien el escribir en estos primeros minutos, porque luego, hermano, vamos a estar compartiendo una temática acerca de Cristo, ¿ya? Una temática que le hemos denominado abandonado que nunca abandona. ¡Qué tremendo, hermano! Vamos a estar hablando acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya, vamos a leer aquí algunos comentarios. Hay gente que siempre escucha, pero nunca escribe. Hoy día anímese, diga ya voy a escribir, voy a saludar, voy a comentar, y tenga bien, hermano, el comentarnos y decirnos desde qué lugar nos está escuchando. Mi esposa me escribe: Dios te bendiga, mi amado esposo, te saludo desde Puente Alto, amén. Y un saludo a todos los que están escuchando en esta hora, amén, amén, amén. Dios bendiga a mi esposa, que la extrañamos también su presencia aquí en la radio. Nuestro hermano Iván nos dice: muy buenas tardes, mi hermano Richard, que el Señor le bendiga grandemente y le use conforme a su voluntad en este hermoso programa radial, Comuna de los Espejos. Gracias, mi hermanito Iván, que Dios me lo bendiga. Nuestro hermano René nos dice: la UNA está por encima de la Constitución, viola la ley natural, artículo 19, artículo 6, artículo 24, han violado la Constitución, somos gobernados por la ONU y OMS. Habla acerca de que están bajo el poder de Satanás. Luego nos dice: votar por el menos ladrón. Exactamente. Derecha, izquierda son gobernados por la ONU y OMS. Culto global, agenda global. Chile está vendido a los organismos internacionales, ONU mafia. Lamentablemente es así. La izquierda, hermano, con la derecha progre, lamentablemente, hermano, han vendido parte de la soberanía o han entregado parte de la soberanía de nuestro país. Nuestra hermana Gloria León nos dice: bendiciones y saludos cordiales desde Bajos de Mena. Un abrazo para mi hermanita Gloria. Que nos cuente cómo está todo por allá por Bajos de Mena, si hay una protesta para ese sector de Puente Alto. Ya voy a estar comentando, hermano, qué estábamos haciendo el 18 de octubre del 2019, hermano. ¿En qué estábamos cuando comenzó todo el tema de la revolución? Porque no hablemos de estallido social, esto fue una revolución, una rebelión. Nuestro hermano Carlos nos dice: hola, hermano Richard, aquí oyendo con mi esposa e hijas. Un abrazo para mi hermano Carlos y su familia. Y nos dice: hay muchos que no hablan lo que usted comenta. Gracias por hacerlo. Amén. Para la gloria del Señor. Nuestro hermano Alfredo nos dice: creo que el menos malo es Cas. Dios nos ayude. Sí. Bueno, ojalá que este caballero, hermano, ojalá que después no se haya dado vuelta la chaqueta, ya, porque Cas también es de ultra, no de ultraderecha, sino que es del ala ultracatólica, ¿ya? Entonces no sé hasta qué punto es, digamos, sincero su acercamiento a la iglesia evangélica, pero entre Boric y Cas, o sea, no hay, digamos, por dónde perderse.
Ya. Oiga, es un dicho popular, no sé si lo dirán en otras partes del mundo, no hay por dónde perderse, pero implica que la opción está clara ahí. Nuestro hermano René nos dice lo que han dicho los violadores de la Constitución: sacar los principios, sacar la iglesia, que es la piedra en el zapato para la Agenda 2030 de la ONU. Es lamentable, realmente lamentable, hermano, cómo los conservadores... Mire, una de las alas más conservadoras en Chile era la UDI, pero hoy día la UDI, hermano, no tiene mucha diferencia con RN, ¿ya? ¿Para qué decir Evópolis? ¿Ya? O sea, esos tipos parecen más de izquierda que de derecha. Nuestra hermana Gloria nos dice: acá en Bajo de Mena todavía no pasa nada, a la noche ocurren revueltas. Bueno, hay que encomendarse al Señor. Un día como hoy, hermano, pero del 2019, nosotros estábamos en el culto, yo estaba haciendo un estudio bíblico, hermano, allí en nuestro local, y nosotros estamos bien cerca, hermano, de la plaza de Puente Alto. Estaremos caminando unos 7 minutos, caminando, hermano, y resulta que de repente se comienzan a escuchar, hermano, sirena de los carabineros, hermano. Se empezó a sentir, hermano, que estaban tirando piedra. Oiga, ¿sabe que fue tremendo predicar ese día? De repente, hermano, la gente pasaba corriendo. Impresionante. Impresionante. Hasta ese momento, obviamente, que no sabíamos qué estaba pasando. Pero suponíamos que había alguna agitación, pero podía ser también un tema de algún incendio, algo así. Y claro, había ocurrido un incendio, pero era un incendio de revuelta social. Tremendo, hermano. Nuestro hermano Jonathan Fariano dice: Dios le bendiga, amado hermano Richard. Gracias. Gracias, mi amado en Cristo, que Dios me lo bendiga, pero enormemente. Saludamos también a nuestro hermano Moisés Lagos, que Dios me lo rebendiga. ¿Ya? Vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle gracias por darnos este honor, esta oportunidad de poder hacer este programa radial. Señor, use mi vida a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones. Úseme con la única finalidad: que el Dios eterno sea glorificado. Padre, deme esa palabra iluminada, Padre mío, y permita que la enseñanza que hoy vayamos a compartir dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre mío, consagramos este programa radial Doctrina Apostólica a la perfecta voluntad del Espíritu Santo. Guíenos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la hermosura de tu sangre. Amén, ya estamos de regreso, qué bendición. Así que deje sus saludos, sus comentarios en este momento, mis amados. Y ya vamos a compartir una temática bíblica, hermano, que trata acerca del Mesías. Ya vamos a ir a la palabra, vamos a compartir una temática. Dios gracias que parece que voy a poder estar usando un poquito más habitualmente esta tabla, donde tengo varias enseñanzas escritas, hermano. Durante todo este tiempo hemos estado escribiendo, porque hay gente, hermano, que predica lo pete-pete. ¿Ya eso qué significa? Lee un versículo y predica. Yo en muchas ocasiones he predicado de esa manera. Cada cierto tiempo predico bajo esa forma. Pero también, hermano, me gusta escribir las enseñanzas bíblicas, porque eso también me permite ir memorizando los versículos. ¿Ya? Entonces, y naturalmente que, hermano, uno va, digamos que allí estructurando, ordenando la predicación o la exposición. Entonces, ahora vamos a compartir una temática, hermano, que trata acerca del Mesías, ¿ya? Abandonado que nunca abandona. ¿Cuántos saben que el Mesías nunca abandona? ¿Ya? Este es el Dios encarnado que nosotros servimos. La gente le ha abandonado un montón de veces. Le han postergado. Gente que un día dijo: hasta el final te voy a servir, y después le dan las espaldas al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios nunca ha abandonado a ninguna persona. Entonces vamos a leer la escritura, hermano, ahí en Mateo capítulo 26, versículo 47.
Y vamos a leer hasta el versículo 56, dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mire cómo venían armados. ¿Se da cuenta cómo venían a arrestar a Cristo? El Señor nunca fue un revolucionario, nunca, mis amados, el Señor se levantó como una persona insurrecta. El Señor nunca utilizó, hermano, las armas para hacer una revuelta contra el Imperio Romano, o contra, por ejemplo, Pilato o Herodes, sino que siempre su arma espiritual, ¿cuál fue? Hablar de la palabra de Dios. Entonces era totalmente incomprensible, incongruente que fueran a buscarlo, imagínense, con espadas y con palos. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, ¿quiénes habían enviado a estos personajes a arrestar al Mesías? ¿Quiénes les habían enviado? ¿Les habían enviado, por ejemplo, hermano, el César de Roma? No. Precisamente los que estaban orquestando, hermano, esta detención, los que habían, hermano, articulado, hermano, esta persecución, eran precisamente los religiosos. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, los religiosos, hermano, son una de las personas más peligrosas del mundo. Un religioso es, hermano, una persona peligrosa, un religioso, porque una persona bíblica es una cosa, ya, porque el bíblico lleva todos sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. En cambio, el religioso no tiene su mente cautiva o dominada o sujeta o supeditada a la Biblia, sino que el religioso está sujeto, supeditado, es un títere, hermano, de los dogmas, de las tradiciones. Es un títere de la organización, de la institución religiosa. Entonces, hermano, los religiosos, hermano, habían orquestado todo esto, liderados por Anás y Caifás, digamos, en alianza con los fariseos. Entonces, era la religión la que había ido hermano, a arrestar a Cristo para finalmente enjuiciarlo, y el deseo de ellos era asesinar al Hijo de Dios. El verso 48 dice: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo. ¿Quién era el que le entregaba? Otro religioso más, pero este era un religioso infiltrado. Era un religioso que se había hecho pasar por un siervo de Dios, por un hombre que amaba a Dios. Ahora, ese religioso llamado Judas, que era un ladrón, hermano, que robaba del dinero que, hermano, era de la obra, porque sabe que hay gente que no tiene ningún temor de Dios. Pueden robar del dinero de la obra, hermano. ¿Cómo puede haber gente tan canalla que lo que es de la obra de Dios se lo roben? Una cuestión totalmente perversa. Y ese Judas, que era un religioso, que nunca se había convertido, que siempre, hermano, había estado allí con el Señor, reconociendo que era un gran maestro, que era un gran expositor, que era un varón de Dios carismático, pero nunca había reconocido el señorío de Cristo, nunca vio a Cristo como el Dios encarnado. ¡Qué tremendo! Si usted analiza las Escrituras, usted nunca va a hallar en los labios de Judas lo que sí estaba en los labios, por ejemplo, de Pedro. Cuando Pedro está en la barca y sucede ese tremendo milagro, ¿qué es lo que le dijo Pedro al Señor? Le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. O sea, Pedro sintió una profunda convicción de pecado, porque él entendía que él era un pecador y que estaba frente al Santo de Dios, al Mesías. Entendía que Jesús era el Mesías y que por tanto él era Dios también.
En cambio, Judas siempre lo vio como un maestro, pero no lo vio, hermano, ni como su Señor, ni como su Mesías, ni como su Salvador, ni como su Redentor, sino que simplemente lo vio como un líder, hermano, del cual él podía sacar un provecho. ¡Qué tremendo, hermano! Así que tenga cuidado, porque también en la iglesia cristiana, en la congregación, también hay religiosos, gente que nunca se ha convertido y que nunca se va a convertir. Porque siempre, hermanos, se acercan a lo de Dios, pero para sacar un provecho. Están en un tiempo en una iglesia, así como Judas, para sacar un provecho. Después se van a la otra para sacar un provecho. Y después se cambian a la otra para sacar otro provecho. Y así andan. Así andan. Algunos andan detrás del aspecto económico, otros andan detrás de la fama, ya que no tienen fama aquí, buscan fama en otro lado. Y así andan. O sea, hermano, no buscan realmente a Dios en una iglesia. Qué tremendo, hermano. Ese era Judas. Y este Judas tenía todo organizado, todo planificado. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Mire qué tremendo, hermano. Imagínese ese beso del traidor, terrible. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Qué tremendo. Salve, maestro, y le besó. O sea, con un saludo, hermano, reverente. ¿Ve cómo le dijo? No le dijo: salve mi Redentor. No le dijo: salve mi Señor. No le dijo: salve mi Mesías. No, salve mi maestro, porque siempre vio a Jesús como un gran maestro. Pero a Jesús hay que verlo más que como maestro. Él es el Mesías. Él es el más glorioso de los maestros, pero Él es el Redentor. Entonces, en la boca de Judas nunca estuvo reconocer el señorío de Cristo. Entonces, mucha gente, hermano, que quiere seguir a Cristo como maestro, y otros simplemente como alguien que los salva, pero no quieren vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando alguien realmente acepta a Jesús como su Salvador, a la vez lo acepta como su Señor. Entonces, esa es la verdadera conversión. Cuando el creyente acepta a Jesús como Salvador y como Señor. ¿Qué es lo que le dijo, hermano Tomás, al Señor cuando tocó sus llagas, cuando vio al Mesías resucitado? ¿Qué es lo que le dijo al Mesías? Señor mío y Dios mío. ¿Se dan cuenta? Eso nunca estuvo en la boca, hermano, de Judas. Qué impresionante. Dice así: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo le trata, amigo? O sea, esperando que este hombre se volviera. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ya ese era Pedro. Porque humanamente quiso lidiar con esa detención. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, le dijo el Mesías, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínese el poder del Mesías, del Hijo de Dios, que Él podía, hermano, clamarle al Padre y que el Padre le enviase 12 legiones de ángeles. Oye, qué tremendo, hermano. Oh, gloria a Dios. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, ¿qué pasó con el Mesías? Quedó absolutamente abandonado. ¿Qué te parece, hermano? Oye, todo el bien que le hizo a los discípulos, a los apóstoles, a las personas comunes y silvestres, a la prostituta, a la persona, hermano, que estaba pasando dificultades,
al leproso. ¿A cuánta gente ayudó para finalmente, en una detención, quedar absolutamente solo? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué fuerte, hermano. ¿Has sentido que en un momento difícil te han dejado solo? Es fuerte. Es fuerte cuando tú ayudas a una persona y luego esa persona, cuando tú lo necesitas, esa persona se va. Y se va, hermano, sabiendo que tú lo necesitas. Una cosa, hermano, fuertísima. ¿Has sentido eso cuando un amigo, un familiar, un ser querido, un pariente, un hermano de la iglesia, que tú ayudaste naturalmente, que de manera desinteresada, y que de repente cuando tú estás pasando el momento difícil, cuando tú lo necesitas en ese momento, esa persona te deja abandonado? Es algo sumamente difícil. No sé cuántos que están ahí en sintonía pueden decir, hermano, a mí me han abandonado. ¿Cuántos hombres que su esposa lo abandonó? Fuerte. ¿Cuántas mujeres que su esposo le abandonaron? Una situación fuertísima. ¿Cuántos pastores que de repente en un momento complicado la gente se va y los deja solos? Y no estoy victimizando a nadie, sino que el sentirse abandonado y abandonado por personas que te habían jurado fidelidad es algo fuerte. Tenemos este relato, hermanos, sinóptico en Marcos capítulo 14, versículo 43 al versículo 50. Pero yo voy a leer, hermanos, desde el versículo 49. Cada día estaba con vosotros, aquí está hablando el Mesías, en el templo, enseñando. Y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. ¿Se da cuenta? Huyeron todos, no quedó nadie con el Hijo de Dios. Entonces, cuando una persona es abandonada, ¿cuál es la reacción natural cuando a alguien lo abandonan? ¿Cuál es la reacción natural? Que esa persona dice, no, yo desde ahora nunca más con ni una persona. Desde el día de hoy, nunca más ayudo a nadie. Y si de repente tengo que dejar solo a alguien, lo voy a dejar. Porque desde aquí en adelante voy a ver por las mías. Así comúnmente la gente ve estos asuntos. Lo abandona, entonces pues dice, no, yo nunca más ayudo a nadie. ¿Por qué? Porque la persona se siente herida, se siente menoscabada. Y esto estaba profetizado, o sea, estaba profetizado acerca del Mesías, no solamente que nacería de una mujer virgen. Isaías 7:14. No solamente, mis amados hermanos, que nacería en un establo, Isaías capítulo 1, versículo 3. No solamente estaba profetizado, hermano, que nacería en Nazaret, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. No solamente estaba profetizado, hermano, que en él estaría la plenitud del Espíritu Santo, Isaías 2, 3 en adelante. No solamente se habla del ministerio glorioso que él iba a tener, respaldado por el Dios de la gloria, Isaías capítulo 65. No solamente estaba profetizado, hermano, que cargaría nuestros pecados, que eso es lo más glorioso, Isaías capítulo 53, sino que también estaba profetizado, hermano, que él sería abandonado. Él sería abandonado. Entonces, quiero contarte una noticia, hermano. Si eres un verdadero cristiano, puede llegar un momento en que la gente que te juró fidelidad, que iba a estar contigo, esa misma gente que fue beneficiada por lo que Dios te dio, esa misma gente después te va a dejar abandonado. Y eso no debe sorprenderte. Eso no debe impactarte, porque eso le pasó al Mesías. Y nosotros vamos a mostrar las huellas del Mesías. ¿Dónde estaba profetizado esto? Zacarías capítulo 13, versículo 7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Luego dice, hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. O sea, todas las ovejas huirían cuando, hermano, el pastor fuera herido. Esto estaba
profetizado. Qué tremendo, hermano. O sea, el Mesías tenía claro que a él lo abandonarían. ¿Se acuerda, hermano, acerca de lo que sucedió con José? Como Dios le mostró, hermano, de que él estaría, hermano, en un lugar de preeminencia, de autoridad. Le dio esos sueños, hermanos, tremendos, esos 2 sueños. Pero lo que Dios no le dijo, lo que el Dios de la gloria, Jehová, Yahvé, Yahweh, el Dios todopoderoso, el autoexistente, el Dios trino, lo que el trino Dios no le dijo a José, era todo lo que iba a sufrir para llegar allí. En cambio, en cuanto al Mesías, la Biblia profetiza, hermano, todo lo que él iba a sufrir. Y el Mesías, por amor, hermano, sabiendo lo que iba a vivir, él decidió encarnarse, hermano, y venir al mundo a salvar a los pecadores. Aquel verbo fue hecho carne. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que es lo que le dijo el Señor a los judíos. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué tremendo! Y el logos, el verbo, porque así se le llamaba o se le llama al Mesías, al Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Él sabía, porque Dios sabía todo lo que iba a padecer. Él así también lo había determinado. Pero él, aún así, hermano, quiso venir a morir por nosotros. ¿Hay un amor más grande que este, hermano? Si siempre estamos huyendo del dolor, del abandono. Entonces, el Mesías, hermano, pasó lo que pasó, vivió, experimentó ese abandono, ese dolor, sabiendo que aquello él lo experimentaría. ¿Y por qué? Por amor. Por amor, por amor, por amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces esto estaba profetizado. El Mesías sabía estas profecías. Como hombre sabía estas profecías, y como Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, Él sabía todas las cosas. Él sabía todo. Él tenía todo el poder para haber evitado eso, pero Él por amor sufrió por nosotros. El Mesías experimentó el abandono real, no subjetivo, no algo meramente sensorial o perceptivo, no, algo, hermano, objetivo. Él sufrió el abandono real, objetivo. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra abandono? La palabra, digamos, vamos a definir la palabra abandonar, significa dejar sola o sin atención y sin cuidado a una persona. ¡Qué tremendo! 2, dejar definitivamente a una persona con la que se mantenía una relación de pareja o de amistad. 3, dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo. ¡Qué tremendo, hermano! Eso es lo que sufrió el Mesías. Entonces, hermano, todo esto sucede ¿por qué? Por amor. Únicamente por amor. Ese es el Dios de la gloria que tú y yo servimos. Por amor sufrió todo. La palabra abandonar en su etimología significa dejar en poder de otro. Meditemos en lo que dijo Jesús cuando vaticinó el abandono, porque Jesús se lo dijo a sus discípulos. Antes que esto aconteciera, Jesús se lo dijo.
Entonces yo no sé cómo los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? La única respuesta es que Satanás, el diablo, padre de mentira, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Porque claramente Jesús en muchas ocasiones habla, hermano, dando a entender, a manifestar que Él es Dios. Él hermano, muestra, evidencia sus atributos divinos. Él evidencia en reiteradas ocasiones en las Escrituras sus atributos divinos. Ya Él los evidencia, Él los manifiesta, Él los refleja, Él los muestra de manera, hermano, clara. Él muestra sus atributos divinos. Juan 16, 32. Juan capítulo 16, versículo 32. Mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Oye, qué tremendo, hermano. Y me dejaréis solo. ¿Se da cuenta que Él sabía todo? Y me dejaréis solo. Entonces, ¿cómo una persona va a ser tan deshonesta y no va a ver aquí el atributo de la omnisciencia o el conocimiento completo, total de Cristo? ¿Cómo ese mismo atributo a la persona no la va a llevar a darse cuenta que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad? Primera Juan capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 28, versículo 19. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa fórmula trinitaria se, hermano, reitera en el bautismo. Qué tremendo, hermano. Y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo. Qué lindo, hermano. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea, el Mesías tenía claro que el Padre estaba con él. Él dijo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pregunta, mis amados, esta pregunta es para usted y para mí, para nosotros. ¿Tenemos esa convicción que cuando todos nos han abandonado, el Padre está con nosotros? ¿Tenemos esa convicción? Mi amado hermano, ¿tiene usted esa convicción que cuando todos lo dejan, el Padre no lo deja? Tengo yo esa convicción que cuando alguien me ha abandonado, mi Dios no me ha abandonado. Mi Dios no me ha abandonado ni me abandonará. ¿Tienes esa convicción? Cuando es amiguito, cuando es hermanito, esa hermanita, cuando esa ovejita, cuando ese hermano, ese creyente te ha abandonado, ¿has tenido esa convicción de decir, por ejemplo, este hermano se está yendo, esta hermana se está yendo, pero tengo esta convicción? Tengo esta convicción. El Padre está conmigo. Es decir, tenemos la misma convicción que tuvo el Mesías de decir, de que digamos, el Padre está conmigo cuando todos te han abandonado. ¿Tienen la convicción de decir, el Padre está conmigo? ¡Qué tremendo, hermano! O sea, a ese nivel espiritual tenemos que llegar. Hermano Recha, que usted supiera si esta persona dijo que me amaba. Esta persona me dijo contigo hasta la muerte. Esta persona o este hermano me dijo, hermano, yo voy a estar con usted siempre. Y sabe, me dejó botado. Y usted tiene la convicción de decir, pero el Padre está conmigo, el Padre está conmigo. Entonces, esa es la convicción de un cristiano. Dios no me va a dejar, Dios no me va a dejar. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Entonces, no te sientas solo. Hermano Richard, que usted se cree muy espiritual, no. Esta es la palabra. Tú tienes que recibir la palabra de Dios, la palabra del Dios eterno. Tenemos esa convicción,
tenemos esa convicción que cuando todos nos han abandonado, nos han dejado, nos han traicionado, nos han dejado botados, tenemos la convicción para decir, sin embargo, el Padre está conmigo. ¡Qué tremendo, hermano! Hay alguien por ahí en la radio que diga amén. Hay alguien por ahí que esté en su receptor escuchando y que diga amén, lo creo, amén, 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 amén. Aunque todos me quieran dejar, voy a seguir adelante. No me voy a soltar de Dios, no voy a abandonar a Dios, no voy a dejar a mi Dios. Voy a seguir adelante porque Dios está conmigo. Tenemos esa convicción. Jesús se lo dijo a los discípulos. Jesús se lo dijo a los discípulos. Qué lindo, hermano. Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hoy el Mesías se lo dijo clarito. Ahí nuestra hermana Gloria nos dice amén. Mi esposa nos dice amén, gloria a Dios. Nuestro hermano Roberto también dice amén. ¿Cuántos más dicen amén? Hermano Richard, es que es fuerte estar solo, es fuerte sentirse abandonado, es fuerte que la gente que estuvo contigo en un asado, en una comida, que estuvieron compartiendo contigo, que los tuviste en la casa, que les diste de comer, que los ayudaste aquí y allá y que después te traicionen de esa manera, que te dejen abandonado. Es fuerte, hermano Richard. Es fuerte, sí, pero contigo está el Dios de la gloria. Entonces eso lo vas a superar. En el nombre de Dios lo vas a superar. Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Nosotros mismos en ocasiones hemos experimentado eso, porque cuando alguien te deja, y te deja, hermano, no por un mal testimonio, no por haber actuado mal, sino que simplemente toman la decisión de abandonarte. ¿Sabe qué? Uno queda decepcionado de la gente. Uno queda, hermano, con la boca abierta con personas, con el actuar de personas. Pero eso no te puede, hermano, frustrar de tal manera que quedes totalmente depresivo o que quede, hermano, sin el deseo de servir a Dios. No, porque allí, hermano, en esa situación, cuando tú ya comienzas a deprimirte, oye, tú puedes sentir una pena, una tristeza, algunos días vas a estar pensando, chuta, ¿cómo actuaron así? Pero después eso tú tienes que superarlo, Entonces, si no lo has superado, ya han pasado los días, las semanas, los meses, han pasado los años y todavía sientes un dolor fuerte allí, hermano, es porque también, hermano, en alguna medida le diste cabida al enemigo, para que trabajara, hermano, en ese dolor, en esa tristeza. Entonces hoy tienes que levantarte en el nombre del Señor. Es verdad que hay gente, hermano, que su actuar te hiere. Es como que te metieran una puñalada, aunque tal vez no te han traicionado, pero ya que te abandonen es fuerte. Ya que te abandonen es fuerte cuando tú actuaste bien con esa persona, cuando tú le diste un buen testimonio a esa persona, es fuerte. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios no sirve a Dios por la gente, sirve a Dios porque ama a Dios. Qué lindo, hermano. ¿Sabes que hay gente que todavía está ahí como traumada? Dice, no voy nada más a ninguna iglesia porque en un momento de enfermedad la gente no me ayudó. Levántate en el nombre de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reacciona. ¿No te das cuenta que el enemigo te está haciendo la mente? ¿No te das cuenta que el enemigo te quiere mantener con el autoestima, con tu fe, con tus convicciones por el suelo? Te hago una pregunta, ¿acaso Dios te abandonó? ¿Dios te abandonó? ¿El Padre te abandonó? ¿El Hijo te abandonó? ¿El Espíritu Santo te abandonó? Nunca te han abandonado. El Dios Trino jamás te ha dejado. ¡Qué lindo, hermano! Este es el Dios que sirves, el Dios de la gloria, el Dios bendito, el Dios excelso, el Dios maravilloso, el Dios sublime. Ese es el Dios que tú sirves.
Es el Dios todopoderoso, todo magnánimo, todo sublime, todo excelso, todo maravilloso. Y Él nunca te va a dejar, nunca te va a dejar, nunca te ha dejado. Qué lindo, hermano. Así que, mi amado hermano, hoy día es día de levantarse. El Padre está contigo, el Hijo está contigo, el Espíritu Santo está contigo. A Cristo lo abandonaron, pero Cristo nunca abandona. Así que si hoy día te sientes decepcionado, frustrado, entristecido porque viste a la gente actuar mal, hermano, supéralo en el nombre de Jesús y sigue adelante, hermano, porque Dios está contigo. Léase Juan capítulo 14, versículo 10. Qué tremendo. Léase, hermano, Isaías capítulo 50, versículo 6. Mire cómo actuó el Mesías cuando lo persiguieron, cuando estaba profetizado en Isaías capítulo 50, versículo 6, estaba profetizado cómo el Mesías reaccionaría frente al abandono por un lado y frente, hermano, al maltrato por otro lado. Y nosotros, ¿cómo nos llamamos? Cristianos. Tenemos que seguir, hermano, las pisadas de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Isaías 56. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Mire, estaba profetizado 720 años antes del Mesías. Y luego el Mesías, hermano, mire lo que dice el Mesías de manera profética. Dios usando a Isaías escribe, pero está escribiendo como hablando el Mesías. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Qué tremendo, hermano. O sea, ¿qué significa esto? El Mesías no se escondió. O sea, ¿se da cuenta la valentía del Mesías? ¿Se da cuenta que el Mesías, hermano, es el Dios encarnado, pero también es Emmanuel, Dios con nosotros? Este Mesías que fue abandonado no abandona, porque uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, amado, quiero que hoy día te quedes con esta palabra, con esta enseñanza, donde hemos hablado acerca de el abandonado que nunca abandona. El Cristo que fue abandonado no abandona a sus hijos, a sus ovejas, a sus redimidos, a sus escogidos, a los salvos por gracia. Así que hasta aquí dejamos esta tremenda meditación. Vamos a ver, hermanos, si compartimos esta enseñanza escrita para que usted pueda buscarla ahí en el Facebook, Congregación Pentecostal Reformada, búsquelo allí. Y vamos a ver si podemos compartir el sermón escrito para que luego usted vea todas las referencias bíblicas. Así que anote por allí con su lápiz, Congregación Pentecostal Reformada. Allí vamos a colocar el estudio bíblico escrito para la gloria del Señor. Ha sido un tiempo hermoso. Mi esposa dice su palabra que vendría el otro consolador, o sea, el Espíritu Santo. Y no estamos solos. Amén. Y de hecho tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano Iván nos dice, mi convicción es que Dios siempre ha estado conmigo, porque de otra forma yo estaría muerto. Exactamente. Ya, mis amados, oiga, el tiempo pasó rápidamente. Ya ven. Así que, mis amados hermanos, oiga, ha sido una tremenda bendición haber compartido con ustedes. Tenemos las 4:53 minutos, vamos a la oración. Amantísimo Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, Padre amado, quiero darle gracias por esta palabra, por esta meditación, por las Escrituras. Gracias, Padre mío, por habernos permitido meditar en esta palabra y tener absolutamente claro que el Mesías, junto al Padre y al Espíritu Santo, no abandonan a sus hijos. Denos esa convicción, esa seguridad, esa determinación, esa fe inamovible
de que Dios está con nosotros. Bendiga a mis hermanos y impregne fe en ellos, confianza en ellos, seguridad en ellos. Que ellos y que todos podamos, mi Dios eterno, tener esa fe inquebrantable de que Dios, de que usted, Dios Trino, está con nosotros y no nos abandona. Muchas gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos salvado sin merecerlo. Y muchas gracias por este tiempo aquí en la Radio Plenitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te he visto, Señor. Y en el desierto... Ya, mis amados, nos estamos despidiendo. Se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme. Esperando en el Señor que mañana nos juntemos a esta misma hora. Me despido con un marán. Atá, el Señor viene y un sol y de gloria. Solo a Dios la gloria. Tus caricias. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga. Radio Plenitud, una palabra de Dios para este tiempo. Acompañamos tu mañana con el matinal de Radio Plenitud. Conversaciones, oración, palabra de Dios y mucho más, junto al pastor